Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo tip. Y ya sabéis que, como cada día, estamos aquí con los tips transformadores. Después lo subiré al canal de YouTube y hoy estoy probando una nueva fórmula, pues emitiendo desde el móvil, a ver qué tal se ve, porque hoy no sé qué pasaba con el ordenador que no me está permitiendo muy bien grabar. Pero bueno, veo que se ve bien, espero que me estéis escuchando perfectamente y ya os voy viendo que aparecéis por ahí. Buenos días, Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Ana López también, te veo por ahí. Ya voy viéndoos por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pilar Nieto, ¿qué tal? Querida vecina, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Perfecto. Pues vamos hoy con este nuevo tip transformador. Buenos días, Ana. Buenos días. Sabéis que al emitirse así en directo podéis poner me gusta, podéis poner que nos gusta, podéis hacer comentarios, tenéis el chat ahí a vuestra disposición, así que eso es lo que me gustaría que fuerais haciendo, poner el chat y que vayáis comentando cosas. Hoy tenemos un tip bastante curioso y es el de perdonar o perdonarnos. Sobre todo aquí vamos a ir viendo lo que significa ese perdón. Buenos días, Miriam. ¿Qué tal? Vamos, domingo trabajando. Bueno, pues al final el trabajo es eso, salud, salud. ¿Eh? Y sobre todo, pues eso, el poder hacer cosas por nosotros mismos. Fijaos que el tip de hoy habla de lo que es, qué es el perdón, cuándo perdonar y esas etapas que hay en el perdón. ¿Por qué lo he puesto así? Lo he puesto así porque quería hacer referencia a esa parte tan importante que es el perdón. No solamente el perdón que llevamos a cabo hacia otras personas, sino también el perdón y hasta qué punto nos perdonamos a nosotros. Ayer estábamos hablando del permiso que nos dábamos a nosotros mismos para según qué cosas y hoy vamos a hablar del perdón. Pero sobre todo vamos a enfocarlo a nosotros mismos, que seguramente tenemos muchas cosas que trabajar ahí y que perdonarnos. No es fácil, no es un tema fácil y es un tema que da para muchísimo. Hoy vamos a verlo así de una manera, pues vamos a pasar un poco por encima, pero vamos a ver qué es lo que nos puede aportar y de qué manera podemos pensar en nosotros mismos en referencia a ese perdón. Cómo nos podemos perdonar, porque seguramente tendríamos que trabajar muchas cosas en primer lugar con nosotros, para después entender y poder entender qué podemos hacer por los demás. Buenos días, Natalia, bienvenida. Ya os voy viendo por aquí que estáis cada vez más, os vais añadiendo más al vídeo y me encanta. Ya sabéis que le podéis dar me gusta o no me gusta, podéis hacer comentarios en el chat y podéis escribir al correo de motivandoinfo@gmail para comentarme cualquier cosa. Pues vamos a ver qué es eso del perdón, porque todo el mundo dice, bueno, pues el perdonar, pero ¿realmente sabemos lo que es o tenemos claro lo que es ese perdón? ¿Mm? Buenos días, José Sánchez, ¿qué tal? Bienvenido. El perdón en sí consiste en hacer un cambio de conducta que de alguna manera es destructiva contra esa persona que se ha hecho daño por otra constructiva. Es decir, vamos a ver lo que ha ocurrido y vamos a cambiarlo, vamos a transformarlo, vamos a entender, a perdonar, a ponernos en el lugar de la otra persona y entender que, bueno, que la otra persona pues, ha podido hacer alguna cosa o tener ese momento en el que ha cometido una falta contra nosotros y que lo ha hecho por algún motivo en especial. Perdonad, debe ser la alergia, ¿eh? Esta alergia de la primavera. Como no estoy acostumbrado a mirar la cámara del móvil, pues no sé si estoy para allá o para acá. A ver, tenemos que entender una cosa y entender que todas las personas y nosotros mismos, cuando hacemos alguna cosa,
por norma general, digo por norma general, no le ponemos toda esa conciencia para hacer daño, para hacer... No, no, lo hacemos porque en ese momento creemos que es lo que tenemos que hacer. O a veces sí, a veces ponemos la conciencia de hacer alguna cosa y hacerlo de una manera dañina. Entonces, si partimos de esa base de que hay un cambio en la conducta, de una conducta que no es tan constructiva, o sea, es más bien destructiva, y la queremos cambiar a una conducta constructiva, pues vamos a empezar por nosotros mismos. Muchas veces, buenos días Antonio, ¿qué tal? Un abrazo. Espero que estéis todos bien. Muchas veces lo que no nos damos cuenta es hasta qué punto nosotros también hacemos cosas y necesitamos perdonarnos. Necesitamos perdonarnos en el sentido del juicio que hacemos, de los actos que tenemos, de los pensamientos que tenemos, de los sentimientos que tenemos. Y de la misma manera que nosotros trabajamos para perdonarnos a nosotros, tenemos que poder trasladarlo para trabajar con los demás. Yo sé que me vais a decir, si ahora pudiéramos hablar todos, me diríais, es que es muy difícil perdonar según qué cosas, es que es muy difícil llegar al perdón total, es que eso de perdonar hasta qué punto es algo que se tenga que hacer, ¿no? Hay cosas que son imperdonables, serían las frases mágicas que nos sonarían a todos. Pero vamos un poquito más allá. José Luis Cosido, buenos días y feliz domingo a todos. Vamos a ir más allá, vamos a ir sobre todo pensando en nosotros. Ya os digo que este tema daría para hacer un taller completo de horas y de días incluso. El perdón no es un acto único que se hace en un momento dado, es un proceso que tiene una continuidad, porque hay que ir profundizando y hay que ir completando todo ese proceso durante todo un largo tiempo. Sobre todo, en primer lugar, lo que hay que es ser consciente de los actos que nosotros cometemos o de los actos que los otros han cometido. Porque es muy fácil juzgar a la otra persona que ha cometido una falta contra nosotros y enseguida decir, es que no le voy a perdonar esto que ha hecho. Porque tampoco hemos trascendido o hemos hecho el recorrido a llegar a ver realmente cuál es el motivo que le ha movido a esa persona a cometer el acto que ha cometido, el pensamiento que ha tenido, la palabra que nos ha dicho. Entonces, fijaos, si nosotros nos paramos a pensar en un momento en las acciones que nosotros cometemos, ayer hablábamos del darnos permiso, ¿no? El darnos permiso y hoy tenemos que pensar en ese perdón hacia nosotros mismos. Y entonces, fijaos, si ya estamos hablando del perdón, de la atención que le tenemos que poner a ese proceso de perdonar, que es un proceso que tiene que ser en un tiempo determinado y que es un proceso en el que tenemos que estar ahí metidos de manera continua. Buenos días, Katy, bienvenida. ¿Hasta qué punto lo hacemos con los demás? Claro, no tenemos la práctica para hacerlo con los demás. ¿Y por qué no tenemos la práctica? Porque no lo hacemos con nosotros mismos, porque directamente nosotros mismos no nos metemos en ese perdón. En realidad, el perdón es algo que nosotros consideramos, bueno, pues es simplemente disculpar a otra persona y ya está. Pero hasta qué punto lo sentimos. Y con nosotros mismos, ¿qué es lo que ocurre también? Buenos días, Isabel. Miralles, bienvenida. Pero para saber qué es el perdón o para profundizar en ese punto en el que decimos qué es realmente el perdón, tenemos que entrar en valorar qué es lo que no es el perdón. El perdón no es incluir obligatoriamente la redención o la reconciliación. O sea, no es necesario perdonar a otra persona o reconciliarnos totalmente con ella. Simplemente es, bueno, pues aceptar que ha pasado una cosa, pero eso no implica directamente que nos tengamos que reconciliar con nadie. Tampoco el perdón implica el olvidar lo que ha pasado, no, porque además
el perdón necesita pues, que estemos presentes en ese pensamiento de lo que ha ocurrido. Entre otras cosas porque la oportunidad del perdón, de reconocer, de investigar sobre el perdón que queremos llevar a cabo con otra persona o con nosotros mismos, es una oportunidad para ver realmente qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Por dónde hemos estado caminando, qué es lo que hemos transitado ahí para que ocurra una determinada cosa. Entonces, ya os digo, no es fácil, es un tema que da para mucho y que da para profundizar muchas cosas. El perdón tampoco es justificar o minimizar las cosas. No, no, no. Ni hay que justificarlas, hay que entenderlas, podemos entenderlas, pero no, eso no conlleva a que se justifique y no hay que minimizar nunca lo que ha ocurrido. O sea, lo que ha ocurrido está en una escala y me ha hecho daño de una manera determinada y tengo que entenderlo desde esa manera. Pero no lo voy a minimizar porque sea quien sea, incluso conmigo mismo, ¿eh? José Luis dice, perdonarse a uno mismo y a otro es uno de los mayores actos de valentía que existe. Exacto, así es. El perdón es un acto de valentía, pero es un acto de valentía ¿por qué? Porque nos hace enfrentarnos. Y cuando digo enfrentarnos, yo uso la palabra enfrentarnos como ponerme frente a algo. Ponerme frente, ¿eh? Ponerme enfrente de algo, de una situación, de una persona, de un acto. Y ponerme frente a ello y empezar a trabajar sobre ello. Empezar a trabajar lo que ha significado, lo que me ha reportado, lo que ha hecho que en un momento determinado eso esté dándome una serie de información para trabajar sobre ello. Y entonces es un acto valiente el hecho de ponerme enfrente de ello, enfrentarme a ello, para ver de qué manera lo trabajo. Tampoco el perdón tampoco supone levantar la pena que corresponda, en este caso, para que aquella persona que ha sido ofensora no sufra esas consecuencias, incluso en nosotros mismos, ¿no? O sea, si un acto tiene una consecuencia, esa consecuencia se tiene que dar y se tiene que cumplir. Y no tenemos que ser condescendientes ni con nosotros ni con los demás. Cada uno tiene que asumir las consecuencias de sus actos, y empezando por nosotros mismos. Tampoco es un síntoma de debilidad, porque el perdón es una muestra de valentía, como ha dicho José Luis, y es una muestra de poder ponernos frente a esas situaciones. Entonces es un acto de valentía en todo momento, no es un síntoma de debilidad para nada. Cuando hablamos de todo el perdón, muchas veces nos ponemos a pensar y decir, bueno, ¿y cuándo perdonar? ¿Cuándo perdonar a una persona, a un acto, o incluso cuándo perdonarme a mí mismo? Pues no es fácil, no es fácil, pero lo que hay que hacer es sentir las emociones que han movido esa situación en un momento determinado, tanto en las mías propias, sentirme a mí mismo, como sentir a la persona que me haya podido ofender. Y para saber cuándo perdonar habría una serie de etapas, ¿no? Una serie de etapas que tendríamos que empezar a valorar muy detenidamente. Ángels Bernaus, buenos días, ¿qué tal? María Solé Altavil, buenos días. Un abrazo muy fuerte, espero que todos estéis bien. Vamos a ver qué etapas serían las que se tendrían que dar para saber cuándo perdonar. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis y reconocer ese momento o ese daño que hemos sufrido. Tanto si es hacia nosotros mismos, que también nos tenemos que perdonar, evidentemente, como si ha sido alguien que nos ha hecho daño. Y analizarlo quiere decir, me siento un momento y pienso en la situación que ha ocurrido. Antes de lanzarme a la ligera a hablar con la otra persona o a pensar o a juzgar hacia la otra persona o incluso a lo que yo mismo estoy pensando con relación a mí mismo. Entonces, analizar bien, tener un poco la cabeza fría y reconocer el daño que se ha sufrido, o el daño que hemos cometido, en tanto si es para nosotros como si es por los demás. Voy a ver el chat, perdonar, pero es que aquí no me va así muy rápido y tengo que ir mirando lo que vais por ahí diciendo. Vale. Después, una vez que hemos analizado y hemos reconocido esta situación,
lo que vamos a entrar es en elegir la opción de perdonar, ¿no? Si tengo que perdonar a esa persona que me ha hecho daño directamente, si la tengo que perdonar, pues de alguna manera, pues cómo me puedo quitar ese perdón o cómo puedo trascender ese perdón, ¿no? ¿De qué manera voy a llevar a cabo ese trabajo? Buenos días, Eva María Green. Bueno, pues bienvenida a tomarse ese café conmigo y con nosotros, ¿eh? Así que además es domingo, es normal que os estéis levantando ahora o que, bueno, pues hay gente que ya está trabajando, por suerte, y evidentemente sale ahora a vivir el domingo y decir, bueno, pues vamos a ponernos en marcha. ¿Qué pasa? Que cuando elegimos una opción para perdonar a alguien, pues es como si yo he hecho daño, ¿eh? O yo siento que tengo que trabajar algo conmigo, ese perdón conmigo, me elijo cómo me voy a perdonar. Y cómo me voy a perdonar es, sobre todo, desde el análisis y el reconocimiento. En primer lugar, reconocer de dónde ha venido ese acto que ha ocurrido en mí. ¿Y qué es lo que tengo que perdonar? Si tengo que perdonar un acto concreto, si tengo que perdonar lo que me ha movido a mí, la emoción, el sentimiento, aquello que me ha hecho de alguna manera estar mal, tanto de mí mismo como del que me pueda haber ofendido. Lidia Martínez, buenos días. No es fácil elegir la forma si hablo con esa persona directamente, si dejo de, bueno, sí, la perdono, pero dejo de hablar con ella. No, o sea, es decir, ¿de qué manera voy a trascender esto? ¿De qué manera voy a ponerme a trabajar esto con esta persona? ¿De qué manera voy a interactuar en ese trabajo que voy a hacer de perdonar? Tanto si es a otra persona como si es hacia mí mismo. Buenos días, Mercedes, bienvenida. En tercer lugar, nos tendríamos que poner a pensar en esa etapa que vamos a pasar. Vamos a pasar como en un proceso de pérdida, como en un proceso de duelo, vamos a pasar también por una etapa de sufrimiento y de rabia. Lo que nos hayan hecho o lo que nos hayamos hecho nos va a llevar a sentir de alguna manera un sufrimiento por lo que ha ocurrido. Porque si nos lo hace otra persona, dependiendo de la persona, la conexión que tengamos con ella, de las emociones que nos unan, de la relación que nos una, nos va a molestar o nos va a hacer sufrir de una manera o de otra. Y luego, evidentemente, va a despertar un estado de ánimo, un sufrimiento, unas emociones, ¿eh? Y un sentimiento pues, de rabia o de ira sobre lo que ha ocurrido. Y entonces muchas veces intentamos o evitamos esa situación o la exageramos en demasía. Y al final lo que hacemos en no querer aceptar que eso me ha dolido, que eso me provoca una rabia o que eso me provoca un estado emocional determinado, lo que me lleva es a anclarme ahí y a quedarme ahí paralizado en ese estado de sufrimiento. El sufrimiento, si lo acepto, o sea, no se trata de coger y decir, vale, sí, sé que estoy sufriendo y ya, pero es que te voy a perdonar, pero esto me ha hecho sufrir. Si yo digo esto me ha hecho sufrir y te perdono aún así, yo no lo acepto, lo sigo teniendo ahí, lo sigo manteniendo. Y cuando mantengo el sufrimiento, no lo trasciendo, no pasa. Sigo manteniendo ese estado de rabia, de sufrimiento y no me deja seguir o estar de una manera mucho mejor, más libre para poder empezar a trabajar contigo en ese perdón que quiero llevar a cabo. Incluso conmigo, porque muchas veces el acto es con nosotros mismos y aún así seguimos sufriendo por algo que no nos permitimos, o sea, que no nos perdonamos. Miriam dice, yo hace 3 años que llevo trabajando cómo perdonarme una situación y soy incapaz de conseguirlo. Y no creo que sea de valientes o cobardes, solo que a medida que pasa el tiempo te das cuenta que a ver, que no se ve bien, te das cuenta que lo podías haber evitado y te sientes con mucha rabia e impotencia. Bien, Miriam. O sea, cuando hablamos de un acto de valentía no hablamos de que uno sea cobarde o valiente. El acto de valentía es
intención que le ponemos a nuestra vida a intentar mejorar de alguna manera lo que estamos haciendo. Eso es un acto de valentía, el ponerse frente a las cosas y trabajarlas y trascenderlas. Eso es un acto de valentía. Si llevas años trabajando sobre una cosa de cómo perdonarte de una situación, pues a lo mejor o tendrás que trabajarlo desde otro punto de vista o buscar ayuda profesional que te ayude a trascender ese punto, pero hay algo que tú misma no te perdonas y evidentemente no te perdonas porque a lo mejor no te has dado cuenta o no te has parado, como yo decía antes, a hacer un análisis ¿eh? de lo que estaba ocurriendo realmente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha trascendido en tu vida para decir no me lo perdono, como yo en un momento determinado pues me gustaría perdonarme? Y saber qué es lo que quieres perdonar. Porque también muchas veces lo que nos ocurre es que estamos intentando perdonar algo que no sabemos lo que queremos perdonar. O sea, queremos perdonar la acción que ha ocurrido, queremos perdonar el sentimiento que nos ha movido, las emociones que se nos han despertado, la ofensa que creemos que nos han hecho. ¿Realmente eso que ha ocurrido es algo que nos ha ofendido? Nos dirás, Silvia Osuna, ¿es eso realmente lo que queremos perdonar? A lo mejor lo que no llegamos a saber exactamente eh, es averiguar qué es exactamente, qué parte de todo lo que ha ocurrido es lo que necesitamos perdonar, tanto en nosotros como en los demás. Silvia dice, ¿cómo puedo perdonar a una amiga que te traiciona, que te ha traicionado? Gracias. A ver, la traición realmente la ha hecho ella, ¿no? Tú te has sentido traicionada porque tenías depositado una confianza. Buenos días, Roberto. Tú tenías una confianza depositada, pero la que realmente es una persona que no cumple con el compromiso hacia sus valores, ¿eh? Y en este caso pues la deslealtad, y eso ha llevado a la traición, pues es algo que tiene que trabajar esa persona. En todo caso, ahora, podría yo decir, pues lo que podrías perdonarle es que, bueno, pues que te ha traicionado, pero porque no conoce lo que es trabajar o comprometerse consigo misma en los valores y uno de ellos, por ejemplo, la lealtad. A lo mejor ella no sabe lo que es eso, o a lo mejor la traición que se ha ocasionado es lo que decía antes, ¿no? Analizar bien en qué sentido me ha traicionado. ¿Realmente existía un compromiso entre nosotras como para quedar todo claro? A veces pensamos que los demás nos han hecho un daño porque había cosas que se daban por supuestas. Y esas cosas que se daban por supuestas, pues pensábamos que era pues, lo que ya tenía que ser porque somos amigos y como somos amigos ya todo tiene que ser así. Y a veces nos falta comunicación para marcar según qué cosas. No demos por hecho cosas. Y no estoy justificando a tu amiga, simplemente te digo que ponte a analizar qué es lo que ha ocurrido exactamente, si los dos teníais claro hasta qué punto había un consenso en la lealtad que teníais entre los dos, entre tú y tu amiga, y hasta qué punto realmente te ha fallado o te ha traicionado, o tú sientes, porque tú sientes que te ha traicionado porque había algo que tú dabas por supuesto que tenía que ser así. No estoy diciendo que sea así lo que ha ocurrido. Estoy diciendo que debemos valorar en su conjunto y hacer ese análisis concreto de qué es lo que quiero perdonar, y desde dónde quiero perdonar o realmente estoy viendo de qué manera perdonar a esa amiga en relación a lo que yo he analizado de lo que ha sucedido. Por último, como otra etapa, pues evidentemente lo que voy a hacer a partir de que tengo que perdonar una situación y que me he dado cuenta de que ha ocurrido una situación, es empezar a crear estrategias para protegerme, para que no me vuelvan a hacer daño. Por eso es tan importante lo que os decía antes. Cuando uno consigue pensar en cuál ha sido realmente el daño que me han hecho, buenos días, Laudina, cuando uno consigue analizar cuál es el daño que me han hecho o el daño que yo me he autoinfringido, cuando lo tengo claro, es a partir de ahí, es cuando puedo empezar a generar estrategias, cuando puedo comprender, cuando puedo saber qué es lo que quiero perdonar a la otra persona o a mí mismo. Pero si no empiezo
por analizar bien qué es lo que ha ocurrido, cuál es el daño que me han hecho, qué es lo que más me ha dolido, qué es lo que no entiendo de lo que ha hecho la otra persona en un momento determinado o lo que he hecho yo hacia mí mismo o hacia otra persona. Fijaos, todo pasa por el análisis, porque inmediatamente, ¿no? Es que me ha dicho esto y me ha ofendido terriblemente, es que me ha hecho esto y me ha ofendido terriblemente. Ya, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Si yo estoy haciendo un trabajo, y en este caso, por ejemplo, que estamos haciendo un trabajo de transformación, una transformación a nivel personal, de nosotros mismos, de cómo somos, cómo nos comportamos, cómo vemos las cosas, ¿eh? Vamos a hacer ese trabajo profundamente y el primer trabajo que tenemos que hacer es usar la empatía, ¿no? Y saber hasta qué punto la otra persona, buenos días María Sacramento, hasta qué punto la otra persona hace las cosas desde el conocimiento. O sea, realmente es consciente de ello y a lo mejor está haciendo las cosas porque cree que esa es su forma de vivir, esa es su forma de sentir, esa es su forma de pensar, porque no ha aprendido otra, porque a lo mejor no ha tenido pues, la oportunidad de hacer ningún trabajo de crecimiento personal como se puede hacer pues, con estos tips o con mil y otras informaciones que corren hoy en día en las redes o en libros de autoayuda. A ver, pongámonos un poco en la situación de la otra persona. No, vuelvo a repetir que no se trata de justificar cosas injustificables. Yo he cometido errores y cuando he cometido errores he asumido las consecuencias que tenían. Pero lo que se trata es de ponernos también a pensar de que las otras personas a lo mejor están ahí en ese momento. Una de las cosas que nos cuesta mucho. Laudina dice, hace poco he empezado a perdonarme y me gusta lo que siento. Pues me alegro muchísimo, porque ese es el primer paso. Si no nos perdonamos a nosotros, tampoco podemos entender a los demás. Lorena Díez, buenos días, un abrazo, bienvenida. Fijaos, uno de los trabajos importantes que hay que hacer una vez que te has perdonado a ti mismo es también el perdón entre padres e hijos e incluso el perdonarte a ti mismo por haber juzgado tan severamente a tus padres. Esto es un trabajo que yo hice ya en su momento y claro, el primer pensamiento que tienes, pues como hijo, es decir, oh, es que si mis padres hubieran hecho, es que si mis padres me hubieran ayudado, es que si mis padres hubieran no sé qué, y si mis padres hubieran sabido más sobre la inteligencia emocional, claro, si yo fuera un camión y tuviera ruedas, pues sería fantástico. Podría cargar todo lo que me diera la gana y trasladarme de un lado a otro. Esto es el easy. Y el easy, pues aparte de ser una diosa, no sirve para nada. Porque en su momento, pues acabas entendiendo y poniéndote en el lugar de que tus padres hicieron lo mejor que sabían en el mejor, o sea, con las mejores herramientas que tenían en ese momento, porque no tenían otras. Eran las que tenían y lo hicieron de la mejor manera posible. Y cuando llegas a trascender eso y darte cuenta de que realmente no tienes nada que perdonar a tus padres porque más que el mejor regalo que te han podido hacer en tu vida, que es darte la vida y darte todo lo mejor, perdonar un momento, y darte todo lo mejor que ellos lo que tienes que hacer. Esperar a ver si se ha cortado. Ah, vale. Ahí. Es que como me entra una llamada, pues parecía que se había cortado. Fijaos, una vez que trasciendes eso, al final te das cuenta y te miras al espejo de que, pero si es que yo no tengo que perdonar a mis padres, yo tengo que estar agradecido por todo lo que hicieron mis padres, incluso hasta en la, yo qué sé, la bofetada más fuerte que me dieron, sin problema. O sea, lo que tengo que tener muy claro es que a quien tengo que perdonarme es a mí, por no haber pues entendido esa parte, por no haber trabajado en ello, por no haber entendido y haberme puesto en su lugar, haber sido un poco más empático. ¿Mm? Buenos días, Nacer, bienvenido. O sea, fijaos, cuando uno se da cuenta, cuando uno analiza, al final descubres que a lo mejor no tienes nada que perdonar y que a lo mejor lo que tienes que es hacer un trabajo de auto perdón para averiguar
de qué manera estás juzgando las cosas, de qué manera estás poniéndote en ese, bueno, pues en ese papel de observador de la realidad. Cuando nos ponemos en ese papel de observador, entonces nos damos cuenta de que hay muchas cosas detrás que hasta ahora no habíamos visto, que habíamos juzgado libremente y de una manera muy abierta lo que estaba ocurriendo. Por eso os voy a pedir que hoy hagáis un pequeño trabajo, ¿vale? Un pequeño trabajo en el que empaticemos. Vamos a ver, para hacer ese proceso de perdonarme a mí mismo o a otra persona, vamos a sentir de verdad el dolor de la otra persona o el dolor que nosotros mismos tenemos. Vamos a analizar la conducta de la otra persona o la conducta que nosotros hemos tenido. Vamos a ver de qué manera podemos llevar a cabo un plan para que no vuelva a ocurrir, que nadie me vuelva a hacer daño en ese aspecto o que yo no pueda volver a incidir en esa acción o en ese momento que he cometido algo. Y sobre todo, si tengo que pedir perdón, lo pediré. Y si tengo que esperar que alguien me perdone, pues simplemente esperaré. Pero esperaré porque la otra persona también tiene que hacer su trabajo. Fijaos, si nos paramos un poquito a pensar en que todos estamos creciendo, en que todos estamos haciendo un trabajo de transformación, un trabajo de trascender cosas, nos daremos cuenta que al final no es una cuestión de perdón, es una cuestión de entendimiento, es una cuestión de comunicación. Eso no quita que cuando se comete un acto en una dirección o en otra hacia nosotros y tal, no nos olvidemos de restituir el daño que hemos hecho, porque a veces el perdón hay que sentirlo también, hay que sentirlo desde el corazón y hay que sentirlo desde la cabeza. Ponerle corazón para hacerlo desde el amor y también ponerle cabeza para hacerlo con el entendimiento de toda la situación que se ha dado, tanto en una dirección como en otra. No es fácil, os lo vuelvo a repetir, no es fácil llegar a trabajar el perdón, pero sí que tiene un punto, un aspecto vital que es necesario estar ahí y es necesario profundizar en él. Piensa en lo que haces, piensa en lo que te hacen, piensa cómo te afecta lo que haces y lo que te han hecho, asume las consecuencias y hazle entender a la otra persona que tiene que asumir las consecuencias. No te lances a juzgar tan abiertamente sobre la reacción que puedan tener otros en cuanto a las acciones que cometan. Deja un poco de distancia para entender que la otra persona a lo mejor no entiende exactamente lo que está haciendo o entiende que lo que hace no está mal. Seamos un poco más empáticos y empecemos por perdonarnos a nosotros mismos. Empecemos a hacer ese trabajo desde nosotros, a entrar en el perdón en nosotros mismos. Vamos a intentar, sobre todo hoy, vamos a poner atención en, voy a ponerme a reflexionar un ratito para ver qué cosas me tengo que perdonar. Igual me tengo que perdonar ser tan intransigente, ser tan lo que sea, ¿no? Tan egoísta o ser tan cualquier cosa que me tenga que perdonar, pero a mí mismo, no con relación a los demás. Luego ya veremos las otras cosas, pero en primer lugar, párate a pensar un poquito en qué cosas tienes que trabajar en ese perdón contigo mismo. 12:34 se me ha ido el tiempo, madre mía. Pues nada, hasta aquí hoy. Muchas gracias y usamos la palabra perdón de manera, pues a veces muy así, muy rápida. Pero vamos a centrar un poquito el pensamiento hoy en ese perdón, en ese autoperdón. Vamos a perdonarnos, pero vamos a perdonarnos desde el amor, para ver si después también podemos perdonar al resto desde el amor. Todo el mundo merece que lo entendamos y nosotros mismos también merecemos ser entendidos por nosotros mismos. Somos los peores a la hora de juzgarnos. Muchas gracias por haber estado hoy aquí de nuevo
¿Y qué quiero deciros más? Pues que tengáis un maravilloso domingo, hoy hace sol por aquí, espero que también lo podáis disfrutar por todos aquellos lugares donde estéis y nos vemos mañana otra vez aquí, acuérdate, a las 12 del mediodía con un nuevo vídeo de un nuevo tip transformador. Te espero, ya sabéis que luego lo cuelgo en YouTube, lo cuelgo también en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Un abrazo muy fuerte, que paséis un buen domingo y os deseo lo mejor. Que os sigáis cuidando y que estéis aquí mañana, que así sabré que estáis bien todos. Un abrazo. Chao.